Bien, vamos a continuar trabajando con nuestro siguiente tema de esta primera semana, que es el ciclo de respuesta sexual, que es importante conocerlo para entender cómo cada ser humano puede manejarlo y tomar decisiones con respecto a este y no dejarse llevar como si fueran instintos ingobernables, ¿verdad? Voy a compartir la presentación. Muchas personas no conocen este proceso, más que por su experiencia, no conocen cómo se lleva a cabo en el sexo contrario, no conocen cómo puede ser manejado de forma que dé satisfacción a ambos miembros de la pareja o cómo puede ser manejado para vivirlo desde mi ética, desde lo que yo decido después de haberlo reflexionado y meditado, qué va a ser correcto y qué va a ser incorrecto en mi vida, ¿sí? Que eso es desarrollar una ética con respecto en este caso, a la sexualidad. Acuérdense que existe la moral, que es por costumbres. Yo tomo todos esos valores, los voy analizando de acuerdo a los diferentes aspectos que tomo en cuenta. En este caso de nosotros, en especial con respecto a mi compromiso con el Señor Jesús y lo que hemos aprendido de cómo Él ve la vida, cómo ve al ser humano, ese respeto por el otro, sí, ese amor al otro, haciéndole bien. Bien, hablando de los seres vivos en general, conocemos que cada especie de animales o de plantas, pues tienen su forma de reproducirse. Y cuando estudiamos biología nos tocó ver estos temas. Y es muy claro que en algunas especies, como las plantas, pues el componente erógeno o del placer, pues es inexistente, podríamos pensar. Bueno, no nos hablan las flores, pero sí. Y en los animales vemos esa atracción que les resulta irresistible y que los hace pelear prácticamente hasta morir a los machos para tener el derecho a reproducirse, y que una vez satisfecho esa necesidad se retiran, o cuando la hembra deja de estar fértil, ¿no? Porque, por ejemplo, en animales que tienen muchas crías en una gestación, pues a veces no todos los óvulos son fecundados en una relación y puede que haya más relaciones hasta que el tiempo de que esos óvulos sean viables termine, ¿sí? Y que la mayoría se haya fecundado. En la mayoría de las especies no existe una vinculación de por vida. En la pareja sí las hay, ¿verdad? Se nos da como ejemplo el águila real, el lobo estepario, el pingüino, que escogen una pareja para toda la vida y que ambos miembros de la pareja cuidan a las crías, pero en general todo esto es manejado por el instinto. Aquí nos dice que el instinto es una conducta programada genéticamente que no se aprende ni se modifica con la experiencia. ¿Sí? En la especie humana esto se complica tremendamente. Nosotros tenemos el libre albedrío y aunque existe una parte instintiva en nosotros que nos llama a dar satisfacción al impulso sexual o al deseo sexual, sí, también tenemos una voluntad y también tenemos una serie de valores que consideramos correctos
Y desde esa voluntad, que es el yo, pues tomamos decisiones de cómo vamos a vivir o deberíamos tomar decisiones, porque conocemos personas que solemos usar esa comparación, parecen animales, porque parece que no tienen control sobre el deseo sexual y que tienen que satisfacerlo sin importar si al hacerlo dañan a otra persona o se dañan a sí mismos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en nuestra especie, el instinto y el impulso sexual, pues están más como enfrentados que en realidad sean lo mismo. ¿Sí? Porque una persona puede decidir no mantener relaciones sexuales en toda su vida. Y aunque tenga el impulso sexual, no dejarse llevar por él. O una persona puede decidir satisfacer ese impulso sexual en ciertas circunstancias y con una persona con la que tiene un compromiso. O también puede dejarse llevar por el impulso sexual hasta que se asemeje más al instinto de los animales que no lo controlan, sino que el, el instinto los controla a ellos. ¿Sí? En general, bueno, puse estos 3 elementos aquí que creemos que son indispensables para un adecuado ejercicio de la sexualidad humana, como sería el apego y el amor romántico. No me gusta la palabra romántico, sino el amor de pareja, ¿no? Que existan estos aspectos para que esta satisfacción del impulso tenga una raíz sana y un objetivo sano, porque ciertamente estamos viendo en la actualidad que a este impulso se le ha dado demasiada importancia, tanto que hay quien dice, no, es que no se puede vivir sin esto, o no puedes dejar de satisfacerlo porque entonces te dañas a ti mismo. Y el otro extremo, que es verlo como una parte de la diversión, de las actividades recreativas que el ser humano puede realizar. Así que puedo tener sexo sin compromiso, sin vinculación y a veces sin protección. Muchas veces, ¿sí? Y eso es pues vamos a decir, una deformación de lo que en realidad se espera de nosotros. Hemos sido hechos libres para tomar decisiones y esto no significa que podemos hacer todo lo que se nos dé la gana, sino que tenemos que conocer esta área de nuestra vida y decidir cómo la vamos a manejar. Todo esto, bueno, pues lo hablamos tanto por nosotros de forma personal como por las personas que nos consultan, que buscan nuestro consejo a veces, o cuando tienes que dar un tema en tu congregación para las parejas. Sí. Entonces, esta necesidad no es una necesidad que sin ella perdemos la vida, sino que es parte de ese proceso que tiene el ser humano de transmitir la vida a las nuevas generaciones. Aquí lo dice muy claro, ¿no? La satisfacción del impulso sexual es algo necesario, pero no imprescindible. Forma parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida.
al contrario de la sexualidad que nos acompaña desde el mismo momento de la fecundación hasta la muerte. Ya en el primer video de esta serie hablamos de que mi sexualidad es la forma como yo me relaciono con todo lo que existe desde mi ser, y que dentro de mi sexualidad está la genitalidad y el ejercer la actividad sexual, pero que no lo es todo, ¿sí? Yo no puedo renunciar a mi sexualidad, a toda esta expresión de mí misma en esta realidad. Bien, el ciclo de respuesta sexual humana es un fenómeno muy complejo y organizado. La secuencia sigue un orden, sus fases son ineludibles y cada una es un requisito para que pueda darse la siguiente. Para que la evolución de una fase a otra ocurra, es necesario que la estimulación continúe hasta completar el ciclo. ¿Sí? Aquí se nos muestra el ciclo de respuesta sexual masculino y femenino, que es diferente si lo vemos. Está la fase de excitación, la fase de meseta, el orgasmo y la fase de resolución. ¿Sí? Y nos habla de un periodo refractario absoluto o de descanso para volver a empezar el ciclo, que si se fijan en la mujer no existe. Aquí la excitación en el varón es más rápida la curva y se mantiene en intensidad hasta llegar a la meseta y al orgasmo. En cambio, en la mujer es más lenta para llegar. La meseta dura más tiempo y bueno, pues ella puede tener varios orgasmos uno detrás de otro y luego viene la resolución e inmediatamente después puede reiniciar el proceso. No hay un periodo de descanso que sea necesario para reiniciar. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos el ciclo de respuesta sexual. La primera fase de excitación es provocada por una serie de estímulos sensoriales, tales como el roce del pantalón con nuestros órganos genitales, imágenes o ver a la persona que nos atrae o queremos, el contacto físico con ella al tomarle de la mano o abrazarla, el olor de su perfume o loción, el contacto con sus labios en un beso, el sonido de sus palabras al oído. Todas estas sensaciones desencadenan las acciones cerebrales que ordenan a los órganos sexuales comenzar a responder, presentándose en esta etapa la erección en el hombre y la lubricación vaginal en la mujer. Una vez excitados, podemos comenzar a acariciar otras zonas del cuerpo como los senos, los muslos, los glúteos, lo cual mantiene la excitación característica de la fase de meseta. En esta etapa, los pezones de la mujer se endurecen, los senos aumentan de tamaño. Tanto en hombres como en mujeres se produce un incremento considerable de la presión sanguínea y del ritmo respiratorio. Es importante que cada quien, hombre o mujer, conozca sus zonas de excitación o zonas erógenas, ¿sí? Porque esto le permite guiar a su pareja en esta excitación mutua. Si la estimulación continúa, se produce el orgasmo, el cual constituye la tercera fase del ciclo. En esta fase, en la mujer, los músculos situados alrededor de la vagina en el útero y el ano se contraen. En el hombre se produce la contracción de la uretra que provoca la eyaculación del semen. Las primeras contracciones le avisan al hombre que el orgasmo va a llegar y en este momento es ya prácticamente imposible suspender el proceso y evitar el orgasmo. ¿Sí? Aquí es muy importante hacer mención de que tanto en la fase de excitación como en la fase de meseta puede ser interrumpida la excitación sin que esto cause algún daño, porque es muy común
entre los varones pensar que esto puede dañar sus testículos o todo su aparato reproductor, pero no es así, no pasa absolutamente nada. Puede ser incómodo mientras baja la excitación y se quita lo que es la erección por el exceso de sangre hacia los órganos genitales, etcétera, pero no causa ningún daño a la salud, de tal forma que tanto hombres como mujeres deben saber que pueden detenerse en cualquier momento de esta fase de excitación y meseta, ¿sí? Y también es tremendamente importante que tanto los hombres como las mujeres sepan que la penetración de pene en vagina no es necesaria para el orgasmo. Se pueden tener orgasmos sin contacto de genitales. Sí que esto entre los jóvenes es una información muy importante porque el noviazgo en la juventud, pues es como una escuela para aprender sobre las relaciones y empezar a ver si lo que hemos aprendido por experiencia en nuestras familias de cómo se relacionan hombres y mujeres realmente nos está funcionando. Y debería de ser una etapa donde se retroalimenten estas experiencias para que la persona crezca en su manera de relacionarse y trabaje con las formas que no son adecuadas. Y también es un proceso por medio del cual pues las personas van conociendo el ejercicio de la sexualidad con otra persona, ¿sí? Y los jóvenes pueden experimentar sin que esto signifique llegar al coito. Yo en algún momento les decía, miren, la penetración de pene en vagina tiene el objetivo clarísimo de hacer que el señor espermatozoide y la señorita óvulo se encuentren y formar un bebé. Y en realidad no es necesario para la satisfacción sexual. Y de hecho, aunque se nos habla del punto G y otras áreas erógenas de la vagina no es muy sensitiva porque también es el canal del parto y si fuera tremendamente sensible, pues si el parto de por sí no es sencillo, ahora imagínense con una vagina tremendamente sensible. Es más bien a nivel de otras áreas que se llega al orgasmo, sobre todo en la mujer el clítoris, ¿sí? Entonces, la penetración no es necesaria para la satisfacción de ninguno de los dos. Hay opciones que las vamos a hablar en otra clase, pero que es importante también aquí hacer énfasis en estos temas para que si una mujer dice, no, hasta aquí, el varón pues tenga esa conciencia y se detenga sabiendo que no le va a hacer ningún daño y no iniciar ese chantaje de, me vas a dañar y cosas por el estilo, ¿sí? Que no a fuerzas tiene que llegarse hasta el orgasmo o que el orgasmo no tiene que ser solo por la penetración, ¿sí? Lo tremendamente importante es, primero, que una persona se conozca a sí misma por medio de la autosatisfacción para conocer sus etapas, que le excita, tanto a nivel mental, emocional como físico, ¿sí? Que le mantiene esa excitación en la meseta y cómo es tener un orgasmo, porque resulta que yo tengo que enseñar a la persona con la que voy a compartir este momento tan especial cómo es que yo puedo disfrutar, porque si no, pues es un estrés tratar de satisfacer a una persona que no sé que le gusta y muchas veces tiendo a hacer lo que a mí me gusta y no funciona, ¿sí? Entonces, es importante lograr esta conjugación entre ambos en una relación sexual
por el autoconocimiento y por la comunicación, que yo pueda hablar de estas cosas con mi pareja con toda la libertad posible. ¿Y cómo podemos lograr esa capacidad? Pues empezando porque en las familias se pueda dar una auténtica educación y no nada más información, que se pueda dialogar sobre los temas, ¿sí? Que haya información buena en casa que pueda ayudar en este proceso, y que también en el tiempo de noviazgo pues sean los temas que se tienen que hablar, porque ¿cómo vas a aprender a manejar todo esto si no lo hablas y si no lo vas experimentando sin que esto te cause problemas, tanto a nivel de conciencia como a nivel de un embarazo no deseado o infecciones de transmisión sexual, etcétera? Bien, hasta aquí nuestro tema de lo que es el ciclo de respuesta sexual y el impulso sexual, ¿sí? En las clases siguientes vamos a trabajar en cómo se educa a la persona o cómo me tengo que educar yo misma para el manejo de mi proceso sexual sin que se vuelva un problema para mí o para otros, y que sea pues dentro de nuestra decisión de vivir una vida auténticamente cristiana, pues que sea dentro de los parámetros del reino, ¿verdad? Como parte del plan de Dios en estos aspectos. Bien, pues terminamos este temita y nos vemos en el próximo.